Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en todas las plataformas de audio y también en YouTube me encuentran como Deporte y Cultura JB. Les agradezco que sigan mi canal, eso me ayudaría para llegarle a muchas más personas. Vamos a continuar con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Capítulo 26. Este capítulo se titula Alucinaciones. Un cambio inesperado se había producido en la situación. ¿Cuáles serían sus consecuencias? Después de haber permanecido inmóviles cerca del punto de intersección del meridiano 39 y del paralelo 89, la corriente nos arrastraba hacia el polo. El primer sentimiento de alegría acababa de suceder, todo el espanto de lo desconocido. Solamente, tal vez, Dirkspeter se regocijaba ante la idea de haber tomado de nuevo el camino en el que se empeñaba en que encontraría las huellas de su pobre P&M. ¿Qué otras ideas pasaban por la imaginación de su compañero? En efecto, el capitán Lenguy no tenía esperanza ninguna de recoger a sus compatriotas. No cabía duda de que William Guy y sus 5 marineros hubiesen abandonado la isla Salal desde hacía menos de 8 meses. Pero, ¿dónde se habían refugiado? En 35 días habíamos flanqueado una distancia de unas 400 millas sin haber descubierto nada. Aunque hubieran llegado al continente polar, al que mi compatriota Maury, en sus ingeniosas hipótesis, atribuye 1000 leguas de extensión, ¿qué parte de este continente hubiéramos elegido para teatro de nuestras investigaciones? Además, si la mar baña de extremo del eje terrestre, ¿no habrían sido los sobrevivientes de la James devorados por los abismos que una helada costra iba a cubrir bien pronto? Perdida, pues, toda esperanza, se impuso el capitán Lenguy el deber de llevar a su tripulación hacia el norte, a fin de flanquear el círculo antártico mientras la estación lo permitía y éramos arrastrados al sur. Después del primer movimiento de que he hablado, la idea de que la deriva arrastraba al iceberg en aquella dirección hizo que el espanto recobrara su imperio. Téngase presente esto, que si no habíamos naufragado no era menos preciso resignarse a la larga invernada, renunciar a la probabilidad de encontrar uno de los balleneros que se dedicaba a la pesca entre las Orkneys y la Nueva Georgia y la Sandwich. Al choque que había puesto a nuestro iceberg a flote, inmensos objetos fueron lanzados a la mar. Los pedreros de la Hambrain, sus anclas, sus cadenas, una parte de la arboladura. Pero en lo que se refiere al cargamento, gracias a la precaución tomada el día anterior de almacenarle, las pérdidas podían ser consideradas como insignificantes. ¿Qué hubiera sido de nosotros de perderse todos nuestros víveres en el abordaje? De los ensayos practicados por la mañana, el capitán Lenguy dedujo que nuestra montaña de hielo descendía hacia el sudeste. Así pues, ningún cambio se había efectuado en lo que se refiere a la dirección de la corriente. En efecto, las otras masas movientes no habían cesado de seguir esta dirección, y una de ellas era la que había chocado sobre el flanco del este. Al presente, los dos icebergs no formaban más que uno solo que andaba con velocidad de 2 millas por hora. Lo que merecía reflexión era la persistencia de la corriente, que desde el banco de hielo arrastraba las aguas de aquella mar libre hacia el polo austral. Sí, conforme con la opinión de Maury, existía un vasto continente antártico. La referida corriente le rodeaba, o este continente, separado en 2 partes por un estrecho, ofrecía salida a tales masas líquidas y también a las masas flotantes que arrastraban a su superficie. En mi opinión, no tardaríamos en salir de dudas sobre este punto. Caminando con velocidad de 2 millas bastaría 30 horas para tocar en el punto donde se reúnen los meridianos terrestres. En cuanto a si la corriente pasaba al polo o si se encontraba allí tierra en la que podríamos acostar, era otra cuestión. Y como yo hablaba de esto con el contramaestre, me respondió: ¿qué quiere usted, señor Jordan? Si la corriente pasa el polo, pasaremos con ella, y si no pasa, no pasaremos. No somos dueños de ir donde nos plazca. Un témpano no es un navío, y como carece de velamen y de timón, va donde la deriva lo lleva. Convengo en ello, Hurlengerly. Por eso pensaba que embarcándose 2 o 3 en la canoa. ¿Siempre esa idea?
siempre, porque si hay tierra en alguna parte, no es posible que los hombres de la James hayan llegado a ella, a 400 millas de la isla Salal. ¿Quién sabe, contramaestre? Pero permítame usted que le diga que esos razonamientos estarán en su punto cuando la tierra aparezca, si es que aparece. Nuestro capitán verá lo que conviene hacer, recordando que el tiempo apremia. No podemos permanecer mucho en esos parajes, y bien mirado, nada importa que el iceberg no nos lleve ni hacia las Flanclat ni hacia las Kurlengen, si logramos salir por alguna otra parte. Lo esencial es haber flanqueado el círculo polar antes que el invierno le haya hecho inflanqueable. Hay que convenir en que las palabras de Hurlengherli estaban inspiradas por el sentido común. Mientras se ejecutaban los preparativos conforme a las disposiciones dictadas por el capitán Lengui y vigiladas por el lugarteniente, subí varias veces a la cima del iceberg. Allí, sentado en la extremidad, no cesaba de recorrer el horizonte con ayuda del anteojo. De vez en cuando, la línea circular de aquel se interrumpía al paso de una montaña flotante o se ocultaba tras las brumas. Desde el sitio que yo ocupaba, a una altura de 140 pies sobre el nivel del mar, estimaba más de 12 millas el campo de mi mirada. Hasta entonces ningún lejano contorno se dibujaba en el fondo del cielo. En 2 ocasiones el capitán Lengui se hizo hasta aquella cima con el objeto de tomar altura. El resultado de la observación el 30 de enero fue el siguiente: longitud 67 grados 19 minutos oeste, latitud 89 grados 21 minutos sur. De esta observación se deducía una doble conclusión. La primera era que desde nuestra última posición en longitud la corriente nos había arrastrado unos 20 grados al sudeste. La segunda, que el iceberg no se encontraba más que a unas 40 millas del polo austral. Durante aquel día la mayor parte del cargamento fue transportado al interior de una ancha quebradura que el contramaestre había descubierto en el flanco este, donde en caso de nuevo choque, cajas y barriles estarían en seguridad. En lo que se refiere al hornillo de la cocina, nuestros hombres ayudaron a Edincut para que la instalara entre 2 bloques de forma que quedase bien sujeta, y amontonaron en la proximidad varias toneladas de carbón. Estos trabajos fueron ejecutados sin queja ni murmullo. El silencio estaba restablecido en la tripulación. Verdad que el capitán ni el lugarteniente mandaban nada que no se debiese hacer y sin retrasos. Pero andando el tiempo, ¿no volvería el abatimiento a ser presa en nuestros hombres? El que la autoridad de los jefes no fuera aún menospreciada, ¿significaba que no lo fuera pasado unos días? Claro es que podríamos contar con el contramaestre, con Herdit, ya que no con Martin Hall, y tal vez con 2 o 3 de los antiguos. Pero respecto a los demás, sobre todo a los reclutados en las Flanclat, que solo ambicionaban que terminase campaña tan desastrosa, ¿resistirían el deseo de apoderarse de la canoa y huir? No obstante, en mi opinión, tal eventualidad no era de temer mientras que el iceberg fuera en derivación, pues la embarcación no hubiera podido ganarle en velocidad. Pero si encallaba de nuevo, si chocaba contra el litoral de un continente o una isla, ¿qué no harían aquellos desdichados para sustraerse a los rigores de la invernada? Tal fue el asunto de nuestra conversación en la comida del mediodía. El capitán Lengui, James West, participaba de la opinión de que ninguna tentativa de rebelión sería efectuada por los Sailing Master y los suyos en tanto que la masa flotante continuara andando. Sin embargo, convenía extremar la vigilancia. Hernet inspiraba demasiada y justa desconfianza para que no le observase de continuo. Por la tarde, durante la hora de descanso concedida a la tripulación, tuve nueva conversación con Dirk Peter. Estaba yo en la cúspide del iceberg, en tanto que el capitán Lengui y el lugarteniente habían descendido a la base del mismo a fin de comprobar los puntos de flotación. 2 veces al día se debía examinar esos puntos con el objeto de determinar si el calado de agua aumentaba o disminuía, es decir, si un cambio del centro de gravedad amenazaba provocar una nueva vuelta. Hacía media hora que yo estaba sentado,
cuando vi al mestizo que subía con paso rápido. ¿Iba él también a observar el horizonte con la esperanza de ver tierra? ¿O, lo que parecía muy probable, deseaba comunicarme algún proyecto relacionado con Arthur P.M.? Apenas habíamos cambiado 3 o 4 palabras desde que el iceberg se había vuelto a poner en marcha. Cuando el mestizo llegó junto a mí, se detuvo, paseó su mirada por la mar y buscó lo que yo buscaba, y lo que yo no encontraba aún, tampoco él lo encontró. 2 o 3 minutos transcurrieron antes de que me dirigiera la palabra, y era tal su preocupación que yo me pregunté si me había visto. Al fin se apoyó sobre un bloque y yo pensé que iba a hablarme de lo de siempre. No fue así. «Señor Jorlin», me dijo, «recordará usted que en su camarote de la Hambrain yo le hablé de un asunto, del asunto del Grampus». Sí lo recordaba, y nada de lo que me había contado de aquella espantosa escena en que fue actor principal había salido de mi memoria. «Le dije a usted», añadió, «que Parker no se llamaba Parker, que se llamaba Hall, que era el hermano de Martin Hall». «Lo sé, Dirspeter», respondí. «Mas, ¿por qué volver sobre este triste asunto?» «¿Por qué, señor Jorlin? ¿No es verdad que usted no ha dicho nada a nadie?» «¿A nadie?», afirmé. ¿Cómo había yo de ser tan imprudente que revelase ese secreto, que jamás debe salir de nuestros labios? Un secreto que ha muerto entre nosotros. «¿Muerto? Sí, muerto», murmuró el mestizo. «Sin embargo, compréndame usted, me parece que en la tripulación se sabe, se debe deber a algo». Al instante uní esta afirmación lo que el contramaestre me había dicho sobre una conversación sorprendida por él, en la que Hernet excitaba a Martin Hall a que preparase al mestizo en qué condiciones había sucumbido su hermano a bordo. ¿Es que una parte del secreto era conocida? ¿O esta aprensión solo existía en la imaginación de Dirspeter? «Explíquese usted», le dije. «Compréndame usted, señor Jorlin, yo no sé expresar. Sí, ayer no he cesado de pensar en ello desde... Ayer Martin Hall me ha llamado aparte, lejos de los otros, y me ha dicho que quería hablarme». «¿Del Grampus?» «Del Grampus, sí, y de su hermano Ned Hall. Por vez primera ha pronunciado este nombre delante de mí, el nombre de aquel que... Y sin embargo, hace 3 meses que navegamos juntos». La voz del mestizo estaba tan alterada que yo le oía apenas. «Compréndame usted», añadió, «me ha parecido que en el alma de Martin Hall no me he engañado. Había como sospechas». «Pero, acabe usted, Dirspeter», exclamé. «¿Qué le ha preguntado a usted Martin Hall?» Comprendía yo que la pregunta de Martin Hall había sido inspirada por Hernet. Sin embargo, como había motivo para pensar que el mestizo no debía de saber nada de las inquietantes o inexplicables intervenciones del Silent Master, decidí no revelárselo. «Lo que me ha preguntado, señor Jorlin», respondió, «me ha preguntado si no me acordaba de Ned Hall del Grampus, si él había perecido en la lucha con los rebeldes o en el naufragio, si era uno de los que había sido abandonado en la mar con el capitán Bernard, en fin, si yo podía decirle cómo había muerto su hermano». «Ah, ¿cómo? Con qué horror pronunció el mestizo estas palabras que probaban tan profundo desprecio de sí mismo. «¿Y qué ha respondido usted a Martin Hall, Dirspeter?» Nada. Era preciso afirmar que Ned Hall había perecido en el naufragio del brig. «No he podido, compréndame usted, no he podido. Se parecen tanto los dos hermanos. En Martin Hall he creído ver a Ned Hall. He tenido miedo y me he alejado». Habíase el mestizo erguido con movimiento brusco y yo, con la frente en las manos, me puse a reflexionar. Las tardías preguntas de Martin Hall
relativas a su hermano fueron sin duda hechas por instigaciones de Hernet. Era, pues, en las Flanclad donde el Sealing Master había sorprendido el secreto de Dirspeter del que yo a nadie había dicho palabra. En resumen, ¿cuál era el intento de Hernet al impulsar a Martin Hall a que interrogase al mestizo? Quería solamente satisfacer su odio contra Dirspeter, único de los reclutados en las Flanclad que se había alistado en el partido del capitán Lengui y que había impedido que los otros se apoderasen de la canoa. ¿Esperaba que Martin Hall se uniese a ellos? Realmente, cuando se tratara de dirigir la embarcación a través de aquellos parajes, no tenía necesidad de Martin Hall, uno de los mejores marineros de la Hambrain. ¿Qué hubiera sido de Hernet y de los suyos entregados a sí mismos sin naufragasen? Se ve a qué encadenamiento de hipótesis se abandonaba mi espíritu y qué complicaciones se añadían a una situación ya tan complicada. Cuando alcé los ojos, Dirspeter no estaba a mi lado. Había desaparecido, sin que yo me hubiera dado cuenta de la partida, después de haberme dicho lo que quería decirme y con la seguridad de que yo no había descubierto su secreto. El día avanzaba. Arrojé una última mirada al horizonte y bajé profundamente conmovido y, como siempre, devorado por la impaciencia de que llegase el día siguiente. Por la noche se adoptaron las precauciones de costumbre y a nadie se le concedió permiso para permanecer fuera del campamento, a nadie, a excepción del mestizo que quedó guardando la canoa. Estaba yo tan fatigado moral y físicamente que el sueño me invadía y me dormí cerca del capitán Lengui mientras el lugarteniente vigilaba afuera y después junto al lugarteniente cuando éste fue reemplazado por el capitán. Al siguiente, 31 de enero, salí de la tienda. ¡Qué desconsuelo! Por todas partes brumas. No de esas que disipan los primeros rayos solares y que desaparecen bajo la influencia de las corrientes atmosféricas. No. Era una niebla amarillenta que olía a humedad, como si aquel mes de enero artántico hubiera sido el brumario del hemisferio septentrional. Además advertimos descensos notables de la temperatura, síntoma tal vez del invierno austral. Del caliginoso cielo brotaban espesos vapores entre los que se perdía la cúspide de nuestra montaña de hielo. Era una nube que no se resolvía en lluvia, especie de algodón en rama aplicado sobre el horizonte. «Fastidioso contratiempo», me dijo el contramaestre, «pues si pasamos al largo de una tierra no la veremos». «¿Y la derivación?», pregunté. «Es mayor que ayer, señor Jorlin. El capitán ha hecho practicar un sondaje y calcula la velocidad en 3 o 4 millas por lo menos». «¿Y qué deduce usted de eso, Hurlengerly?» «Deduzco que debemos de estar en una mar estrecha, puesto que la corriente adquiere aquí tanta fuerza. No me asombraría que tuviéramos tierra a estribor o a babor a 10 o 15 millas». «¿Será, pues, un estrecho que corta la corriente Atlántico?» «Sí, por lo menos esa es la opinión de nuestro capitán». «Y pensando así, ¿no intentará acostar en una u otra orilla de este estrecho?» «¿Y cómo?» «Con la canoa». «¿Arriesgar la canoa en medio de estas brumas?», exclamó el contramaestre cruzándose de brazos. «¿Lo piensa usted, señor Jorlin? ¿Es que podemos arrojar el ancla para tocarla? No, si tuviéramos la Hambrain». Esto era lo malo, que no la teníamos, a despecho de las dificultades que presentaba la ascensión a través de aquellos vapores medio condensados. Yo subí a la cima del iceberg. Quién sabe si un momento de claridad no me permitiría ver tierra al oeste o al este. Cuando estuve en la punta, en vano procuré ajuguerear con la mirada el impenetrable manto gris que cubría aquellos parajes. Permanecí allí, sacudido por el viento del noroeste que tendía a refrescar y que tal vez desgarraría las brumas. Entretanto, nuevos vapores se acumulaban arrastrados por la enorme ventilación de la mar libre.
Bajo la doble acción de las corrientes atmosféricas y marinas derivábamos con velocidad cada vez mayor, y yo sentía como un estremecimiento del iceberg. ¿Acaso me encontraba bajo el imperio de una especie de alucinación? Una de aquellas extrañas alucinaciones que habían debido turbar el alma de Arthur P.M. Antojáseme que yo me hundía en su extraña personalidad. Creía ver al fin lo que él había visto. Aquella espesa bruma era la cortina de vapor extendida sobre el horizonte ante sus ojos de loco. Busqué allí aquellas luminosas líneas que rayaban el cielo de levante a poniente. Busqué allí aquellas palpitaciones fotogénicas del espacio, al mismo tiempo que aquellas aguas alumbradas por las luces del fondo del océano. Busqué la catarata enorme, rodando en silencio desde lo alto de algún inmenso murallón, perdido en las profundidades del cenit. Busqué las vastas hendeduras tras las que se agitaba un caos de imágenes flotantes e indistintas bajo los poderosos soplos del aire. Busqué, en suma, el gigante blanco, el gigante del polo. Al fin recobré la razón. La visión llegaría hasta la extravagancia. Se disipó poco a poco y yo volví al campamento. En estas condiciones transcurrió el día. Ni una vez la cortina de bruma se abrió ante nuestros ojos, y jamás debíamos saber si el iceberg, que desde la víspera había recorrido unas 40 millas, había pasado por la extremidad del eje terrestre. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 26 del libro La Esfinge de los Hielos.